Perfecto, perfecto. Ok, bueno, damos inicio a esta sesión de colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara, la sede de Tabasco, que por intermedio de la doctora Alejandra Fortanel nos ha dado la oportunidad de poder contribuir en la formación de futuros profesionales. Lo hacemos desde la Escuela de Ciencias de la Universidad de Viña del Mar, acá en Viña del Mar, Chile, y con todo agrado, por supuesto, estamos dispuestos a hacer todas las colaboraciones que sean necesarias. Nosotros en este semestre, como le habíamos comentado a la doctora Fortanel, no tenemos estudiantes que estén con estas materias y por tanto no podemos hacer una colaboración con estudiantes chilenos, con estudiantes mexicanos, pero aún así creemos que es muy valioso que podamos hacer el intercambio de nivel académico y podamos colaborar en esta formación de estos futuros médicos como son ustedes. Así que con mucho agrado vamos a dar la presentación que corresponde al día de hoy. Y hoy vamos a conversar sobre la hematosis y específicamente sobre el transporte de gases por parte del profesor doctor Pablo Rivero. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Salud, magíster en Fisiología y Fisiopatología, y por supuesto también tiene bastantes años de experiencia haciendo docencia a nivel universitaria, por lo tanto nos vamos a aprovechar de esa gran experiencia en esta área en particular, como para poder apoyarles a ustedes. Quien les habla, Eduardo Costa. Yo soy también doctorado en Ciencias de la Salud y tengo bastante experiencia en esta área de la fisiología y la fisiopatología, pero además me desempeño como el coordinador del área de biología de la Escuela de Ciencias de la Universidad Viña del Mar. Esta es una colaboración que nosotros queremos establecer como escuela, no solo del área de biología y específicamente de fisiología, sino que queremos ampliarla, y esta es una de las primeras incursiones que tenemos, y de las muchas que esperamos tener, con la sede de Tabasco de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de hablar de la actividad específicamente que tiene que ver con esta situación de intercambio de gases a través de este sistema que hemos estado conociendo, que se llama sistema respiratorio. Por tanto, vamos a desarrollar el tema que está agendado, por supuesto. Vamos a tratar de generar un cierto intercambio, un cierto debate, consultas, dudas que ustedes podrán canalizar a través del chat o a través de la doctora Fortanel, y con la idea finalmente de poder generar una integración hacia el sustrato que nosotros queremos que sea aplicado a este conocimiento, como son, por supuesto, los pacientes o usuarios, no sé cómo les llaman ustedes eventualmente. Por tanto, ahí vamos a hablar de estos enlaces cruzados de integración. El objetivo trazado para hoy, para esta parte de la presentación, es analizar los procesos implicados en la hematosis y el transporte de gases. La doctora Fortanel a continuación nos va también a entregar lo correspondiente a todo lo que tenga que ver con la medición de esta función respiratoria, como es las espirometrías. Siempre entendiendo un poquito, y para contextualizar, hacer una mirada general e introductoria como para situarnos en lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos un sistema que tiene por finalidad poder generar las condiciones para poder realizar el intercambio de gases a nivel externo. Para eso tenemos unas vías de conducción, tenemos por supuesto una superficie de intercambio, pero todo esto es posible producto de que se ha articulado este sistema, este tracto respiratorio, de tal forma de permitir que el juego de presiones que se van a ver involucrados precisamente permita la difusión, el paso de gases, siempre por supuesto desde donde va a haber una mayor concentración a donde va a haber una menor concentración de un gas en particular, y de esa forma
nosotros podemos intercambiar los gases, asumiendo que en un ambiente normal tenemos una concentración mayoritaria de oxígeno en comparativa con la concentración parcial de dióxido de carbono, y al revés, la sangre que va llegando a nuestros pulmones es una sangre que viene cargada con dióxido de carbono y empobrecida con oxígeno, y por tanto se va a generar ese gradiente que va a favorecer el intercambio, la difusión a través de una serie de estructuras que van a ver a posterior con el doctor Rivero, para poder entender cuáles incluso pueden ser las limitaciones a esta difusión alveolo-capilar. Importantísimo tener claro de que nuestro sistema tiene la flexibilidad para irse acomodando a las distintas exigencias, y que por supuesto va a estar funcionando en la medida que nosotros mantengamos un diferencial de concentración y por supuesto adicional a eso un diferencial de presiones que permitan el movimiento de esta masa de aire, de tal forma de ir generando la renovación en primer lugar del aire contenido en el sistema, y por supuesto generar el intercambio alvéolo capilar, que es lo que finalmente a nosotros nos interesa que ocurra para poder disponibilizar el oxígeno para el resto del cuerpo y poder eliminar el dióxido de carbono hacia el exterior. Por supuesto que estos volúmenes que nosotros vamos a manejar van a depender de la edad del paciente, de la persona, no hablamos de paciente, va a depender del estado fisiológico que él tenga, del género, de la talla, porque por supuesto estos valores van a verse afectados por estas condiciones, incluso por la posición que pudiese tener la persona en particular al estar realizando este intercambio gaseoso. Entonces, no nos podemos olvidar que aquí están involucrados algunos aspectos físicos. Ahí tenemos la ecuación de los gases alveolares, donde tenemos una serie de elementos que están siendo involucrados para poder generar un adecuado intercambio entre los dos medios, el medio externo y el medio interno. Y por supuesto, esto nos lleva a tener muy en cuenta las concentraciones habituales que vamos a encontrar de estos gases en el aire atmosférico a nivel del mar, y por supuesto las concentraciones que van a estar disponibles en el alvéolo para realizar el intercambio. No solo de gases, sino que también tenemos por supuesto la presencia de agua, que va a ser muy importante para poder mantener la permeabilidad de este sistema. Es así como finalmente nosotros vamos a tener una presión alveolar de oxígeno que va a rondar en torno a los 100 milímetros de mercurio, y con eso nosotros vamos a tener un gradiente adecuado para poder generar el intercambio alvéolo capilar. Bajo ese punto de vista, la ventilación alveolar, por supuesto normal, la vamos a definir como aquella presión que es capaz de mantener un diferencial que dentro de los límites normales debiera estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio para que se produzca adecuadamente esta difusión. Hay coeficientes aquí, hay constantes en otras palabras para mantener la presión en milímetros de mercurio, y por supuesto la presión, en este caso arterial, del dióxido de carbono también será un fiel reflejo de la presión alveolar del dióxido de carbono, en condiciones metabólicas por supuesto estables. Es decir, también necesitamos que exista un diferencial entre la concentración de gas en sangre, dióxido de carbono, y la concentración de dióxido de carbono al interior del alvéolo, de tal forma que el dióxido de carbono salga del espacio vascular hacia el espacio intraalveolar. Dicho esto, a manera de introducción, dejo al doctor Rivero, quien va a hablarles entonces sobre la filtración transcapilar. Muy amable, doctor Costa. Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, siguiendo el hilo conductor ya construido por el doctor Costa, vamos a ir transitando por distintos aspectos que participan en el proceso de la hematosis y la respiración externa.
El primer aspecto es cómo el pulmón, breves palabras, en honor al tiempo, cómo el pulmón se protege desde el punto de vista del balance hídrico pulmonar, en cuanto a los vectores hídricos que se construyen en nivel de neumocito tipo 1, el accionar neumocito tipo 2 y los intersticios pulmonares. Esto es muy importante para cuando uno estudia después aspectos de los trastornos de difusión alveolo-capilar y los trastornos de Q. Bien, ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Podemos ver ahí, desde una literatura bastante importante, que es la literatura de fisiología de Levinsky, uno de los artículos bastante útiles hoy en día en el estudio de la neumología, en su 7ª edición, y plantea este esquema. Básicamente, que el intersticio sabemos que debe ofrecer la mínima resistencia postulado en la ley de Fick, sin duda alguna. Pero también hay que señalar de que este intersticio, en lo que es la hematosis, es uno de los varios eslabones que participan en el intercambio de gas. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a ver cómo a nivel del espacio aéreo distal del pulmón se generan estos vectores del control hídrico. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí voy a ver si pasamos a la siguiente. Ahí sí, muchas gracias. Ahora, ¿se logra ver el cursor en la pantalla, el cursor que utilizo para poder ir orientando la mirada? No, profesor, no se No, ve. voy a cambiar. Un segundito. Ahí sí. Ahí sí, se logra visualizar. Ahora sí. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿van en sintonía junto a mí? Ustedes, por favor, me van retroalimentando en la velocidad del diálogo. ¿Cuál es el espíritu de esta imagen? Esta imagen nos quiere orientar a que en el espacio alveolar, esta pequeña película de líquido, esta interfaz entre el parénquima pulmonar y el espacio aéreo disponible para hematosis, esta lámina hídrica se debe estar constantemente movilizando, y para ello hay un canal que es un uniporte del catión sodio, que está en esta cara luminal, sensible a salmeterol, un medicamento, un simpático mimético, que tiene que actuar acá este canal movilizando este catión sodio a la cara vasolateral del neumocito, donde tenemos disponible la bomba electrógena sodio-potasio TPasa, que sabemos cómo bomba electrógena genera una diferencia de cargas, movilizando este sodio al espacio extracelular, precisamente al intersticio pulmonar, y podemos ver a su vez que en la medida que voy generando esta oferta intersticial de sodio, vía paracelular podemos movilizar agua. Desde esta perspectiva, esta movilización de agua, estamos evitando un primer elemento que es el edema pulmonar. Es decir, un fenómeno potencial de un BQ tendencia cero. Y esta agua que llega al intersticio pulmonar, movilizada por la variación en la carga osmolar en el intersticio pulmonar, no aparecen acá, pero podríamos destacar, permiso, voy a utilizar un lápiz. Podríamos destacar que acá en este intersticio va a haber una circulación linfática que también va a participar en este drenaje del delta positivo hídrico que se va a generar, y así conservamos la homeostasis básicamente, por un lado, de conservar los espesores de la barrera hematogaseosa, que es uno de los principios que opera en forma inversamente proporcional en la ley de Fick, en el transporte de gases, en la transferencia de gases, en la hematosis, y también, sin duda alguna, en lo que son las capacitancias pulmonares y capacitancias de pared torácica, que indirectamente van a influir, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se sienten hasta acá? Si hay alguna consulta en esta imagen, ¿cómo se sienten con la velocidad del diálogo? Si nos pueden retroalimentar, por favor.
¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente. Ahora bien, si nosotros tenemos una mirada desde la oferta de perfusión que recibe el pulmón proveniente desde el tronco pulmonar y arteria pulmonar derecha e izquierda, este débito cardíaco que nos otorga el ventrículo derecho, ¿cómo se distribuye en términos de reclutamiento y de distensibilidad capilar pulmonar? Va a depender mucho de la posición del paciente, va a depender mucho de la distribución, ventilación, perfusión de base versus ápice pulmonar. Teniendo eso, y como ejemplo, en honor al tiempo, en una persona que está bípeda, va a haber un factor gravitatorio. Entonces, sabemos que en la base pulmonar va a haber una mayor perfusión respecto al ápice pulmonar, por lo tanto podríamos esperar que en ellos, en estos capilares, va a haber un mayor fenómeno de distensión y un mayor fenómeno de reclutamiento vascular, a objeto de recibir este débito cardíaco minuto y mantener una homeostasis hídrica en el pulmón, ¿sí? También, obviamente, está participando factores como la fosfodiesterasa en el control del riego local sanguíneo pulmonar, ¿sí? Y otros elementos en cuestión, que podríamos ir profundizando en la medida que a ustedes les parezca interesante. ¿Bien? Con estas generalidades, entonces, lo más probable es que ya la conocen, pero es válido volver a reforzar la ley de Fick. Sabemos que la ley de Fick, como principio, desde una mirada... Yo le voy a tratar de dar una mirada junto al doctor Costa de aplicación clínica, pero vamos a ir dando ejemplos. Sabemos que es directamente proporcional la transferencia del gas en relación al área disponible. Entonces nosotros podríamos tener una mirada de, por ejemplo, los pacientes que tienen enfisema, atenta contra este principio de la ley de Fick, que es el área, donde al afectarse el área, menor disponibilidad de área, va a haber menor transferencia de un gas. Otro aspecto importante es la diferencia de presión. Si de un compartimento a otro sabemos, y por la ecuación de gas ideal, que ya expuso el doctor Costa, se llega a un valor cercano a los 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en el espacio alveolar, y sabemos que desde el lado de la circulación menor viene una presión de oxígeno alrededor de 40 milímetros de mercurio, lo voy a anotar acá como idea, sabemos que esa diferencia de presiones va a permitir la transferencia del gas oxígeno. Pero hay otro elemento más, que es el espesor, que es inversamente proporcional a la transferencia del gas. ¿Qué elementos podrían afectar el espesor? Por un lado, imaginémonos, si aplicamos algunos principios de microbiología, que un Mycobacterium tuberculosis o una tuberculosis miliar se instalase en el espacio intersticial pulmonar, generemos una respuesta inflamatoria vía prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano, etcétera, que genere un engrosamiento y eso afecte la transferencia del gas. ¿Cuál de los dos gases se va a afectar primero? No cabe duda alguna que se va a afectar primero el oxígeno, porque el CO2 tiene un principio de una capacidad de difusión que es de 20 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, lo más probable es que vamos a ver en estos usuarios primero una hipoxemia, ¿sí? Se puede o no sumar una hipercapnia. Y un elemento importante que también es inversamente proporcional de acuerdo a la raíz cuadrada del peso molecular en sí de los gases que están en juego. Esta flecha de mayor espesor está haciendo alusión a que tiene un coeficiente, una posibilidad de difundir mucho más el dióxido de carbono. Por eso que en una insuficiencia respiratoria parcial, para que se hiciera global, o sea, hipoxemia e hipercapnia, hay factores agregados, como fatiga musculatura respiratoria, como la gravedad de la enfermedad per se, entre otros elementos. ¿Bien? Voy a continuar a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la difusión en juego? Porque muchas veces vemos que la hematosis es espacio alveolar, intersticio pulmonar, pared capilar, y uno asume en general que estaríamos cubriendo una mirada bien específica, y la verdad es que tendríamos que recordar otros elementos.
Si seguimos el hilo conductor de la movilidad del oxígeno, que está a la izquierda de la pantalla, ustedes pueden visualizar, que tiene que ir sorteando este gas. Primero, el epitelio alveolar pulmonar, una membrana basal y el intersticio pulmonar que ofrezca la mínima resistencia, luego la pared capilar, pero también está en juego el plasma. Y además, la membrana biológica del hematíe, y luego podemos disponer de interactuar y formar oxihemoglobina, con un principio del cooperativismo de la hemoglobina que sin duda permite dar cuenta de la curva sigmoide de la saturación de hemoglobina, que es trifásica, ¿sí? Gracias al cooperativismo podemos generar unos cambios importantes y lograr las mesetas correspondientes. Y en sentido inverso el dióxido de carbono. Bien, solamente a modo de recordatorio, espero que les parezca interesante para su formación tener esta mirada. Ahora con la siguiente imagen podríamos ver que en cuanto al oxígeno, ¿qué porcentaje interactúa con la hemoglobina? Vemos que en esta referencia un 98% interactúa con el principio de esta macromolécula. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si podríamos decir por qué no anda soluble. Hay varios elementos. Si uno va a la literatura general le van a decir de que el coeficiente de solubilidad de los gases, en este caso el oxígeno, tiene un bajo coeficiente de solubilidad, por lo tanto se requiere de una proteína transportadora. Eso se encontrar en cualquier literatura. Pero también sería interesante para ustedes como profesionales en formación de la carrera de medicina que tengan presente de que si existiese mucho oxígeno libre, nos expondríamos a una situación de estrés oxidativo de tal magnitud que nuestros sistemas antioxidantes endógenos, como por ejemplo el que aporta el hígado, el glutatión reducido, no darían abasto. Por lo tanto, generaríamos un proceso de envejecimiento acelerado, con muchas consecuencias. Entonces hay que verlo desde una perspectiva de coeficiente de solubilidad de los gases, pero también de otros elementos más cualitativos. Ahora, una vez que hay oxigenación, proceso de hematosis, que es el tema que nosotros estamos compartiendo en este minuto, no olvidar, de acuerdo a los indicadores de actividad metabólica, pH, presión de CO2, presión de oxígeno, 2,3 difosfoglicerato, temperatura, que esos son indicadores metabólicos que van a hacer una interacción con la actividad de la hemoglobina, con el oxígeno y con el dióxido de carbono. Ahora bien, vamos ahora a la aplicación. Esto es de West, una 7ª edición, que es muy importante recordarles para la hematosis. Tenemos que ver la relación BQ a nivel de la base pulmonar, en la base pulmonar versus el ápice pulmonar. Podemos ver de que la ventilación es mayoritaria en base pulmonar y se hace decreciente hacia el vértice. Este fundamento es importante tenerlo presente porque lo que tenemos en base pulmonar es mayor capacidad de reclutamiento alveolar, porque el alveolo pulmonar se expone a menor estrés, a menor presión, por lo tanto tiene una capacidad de reclutamiento mayor en base. Y ventilación pulmonar, esta ventilación alveolar es aire que se moviliza por unidad de tiempo. En cambio, en vértice pulmonar tenemos menos ventilación, dado que existe una mayor presión alveolar. Y ese estrés se traduce en términos sintéticos en que menor reclutamiento alveolar en vértice. El flujo sanguíneo es mayor en base y es mayor que la ventilación en base. Esto tiene varios argumentos que por tiempo no podemos profundizarlo en este momento, el tiempo asignado. Pero sin duda alguna hay un factor anatómico, hay un factor gravitacional, y si sabemos que la PAM pulmonar es de 15 milímetros de mercurio aproximadamente, no podríamos esperar que llegue mucho Q a vértice pulmonar, mucha perfusión, ¿sí? Sin embargo, la zona media pulmonar se logra un equilibrio aquí tenemos la ordenada del gráfico versus la abscisa. Esta homogeneidad en la relación BQ en la zona media, pero sabemos que la relación BQ es una consecuencia de la interacción vértice, zona media y base pulmonar. Bien, por lo tanto, la siguiente imagen que vamos a compartir con ustedes
es de esta relación BQ para que lo tengan presente en la ventilación alveolar, porque para la hematosis tenemos que descontar los espacios muertos, tanto anatómico como en el aspecto funcional, ¿sí? O sea, las relaciones BQ que tienden a infinito en ápice pulmonar hay que tenerlas en cuenta, ¿bien? Desde esta perspectiva, si nosotros tenemos un gasto cardíaco minuto, imaginémonos cercano a los 5 litros minuto en una situación ideal de reposo en una persona adulta, y una ventilación que aquí tendríamos que colocar VA con un punto arriba que indica que es minuto, esta ventilación alveolar, minuto, en donde a la frecuencia respiratoria yo tengo que enfrentarla en una multiplicación, volumen tidal menos volumen de espacio muerto, nos estaría dando un promedio cercano, una situación ideal de adulto, de 4,2 litros. Entonces acá nosotros les queremos presentar que esa relación que nos da en promedio 0,8 es una relación muy variable, dependiendo de las condiciones de salud de la persona, de las situaciones de enfermedad, de la posición del paciente en cama, entre otros elementos. Esto es un promedio. ¿Bien? Desde ahí uno puede movilizar una tendencia infinito o una tendencia cero cuando se vean los trastornos respectivamente. Y el jet sanguíneo que llega en una situación de reposo para ser expuesto a hematosis, se habla en reposo de 75 ml y puede llegar incluso a duplicarse o inclusive a 200 ml en ejercicio físico en personas entrenadas. Estamos hablando de que esta sangre está en oferta de exposición al aire alveolar 3/4 de segundo y una situación de completa bienestar pulmonar y cardíaco, con 1/4 de segundo ya logramos saturar la hemoglobina a niveles satisfactorios para poder hacer descarga periférica en respiración interna posteriormente. Entonces, las keywords, palabras claves que hemos querido compartir para hacer fuerza es la ventilación minuto, por un lado, que se puede aumentar, el aumento del débito cardíaco, el reclutamiento de capilares alveolares y el tiempo necesario, que con 1/3 del tiempo ya prácticamente se logra cubrir. 1/3, si tenemos 3/4 de segundo, 750 milisegundos, con 250 milisegundos ya podemos cubrir en una situación ideal la saturación de hemoglobina en espacios hematóticos, ¿bien? Y ahí vemos, solamente como a modo de representación, como la difusión, en este caso difusiones simples, por cierto, de los gases que no le ofrece resistencia mayor, una transferencia de este gas oxígeno y el dióxido de carbono, que un 70% del dióxido de carbono circula en forma de anión bicarbonato, cumpliendo una función importante en lo que es los sistemas buffer. Luego, reincorporamos por efecto de funcionamiento de la anhidrasa carbónica en el hematíe para poder hacer la descarga respectiva y, como recientemente decía el doctor Costa, el CO2 se mantenga entre 35 y 45 milímetros de mercurio, o sea, una normocapnia o eucapnia, ¿sí? Elementos claves que se han discutido hasta acá, si les parece interesante, se las vamos a dejar. Superficie de intercambio gaseoso, aproximadamente 80 metros cuadrados, que puede ir decreciendo obviamente por procesos de envejecimiento y de enfermedades agregadas, el espesor 0,1 a 0,4 micras, las diferencias de presión y la solubilidad y el peso molecular de los gases. Es decir, esta lámina les quiere reforzar la ley de Fick, básicamente a ustedes, ¿bien? Que con todo gusto las queremos reforzar. Aquí podemos ver cómo estos carboamino compuestos, por la descarga de dióxido de carbono proveniente de la respiración celular, ciclos de Krebs respectivos, y esa descarga de dióxido de carbono al plasma, y el ingreso de este gas al hematíe, en presencia de anhidrasa carbónica en sus distintas isoformas, podemos hidratar el CO2, formar este principal ácido débil del cuerpo, el ácido carbónico, el H2CO3, que se disocia parcialmente en el hidrogenión y su base conjugada. Esta base conjugada, este bicarbonato, ejerce el efecto Ambüller de intercambio en membrana de aniones, lo intercambia por cloruro, y aquí este CO2, que viene de origen respiratorio, se debe diferenciar muy bien del bicarbonato estándar, que es de origen metabólico renal, circula como tal en circulación sanguínea. Y la hemoglobina, obviamente, con esta carga de protones,
permite que genere el desprendimiento y se ejerce el principio del cooperativismo, en donde va a descargar oxígeno a este tejido que consume. Entonces, en esta lámina solamente reforzaríamos que este es un indicador metabólico que va a tener influencias posteriores para la descarga de oxígeno. No olviden entonces, aquí en síntesis hemos hablado del efecto Haldane, el efecto POR y el efecto Hamburger, elementos importantes en respiración interna que se invierten en hematosis. Bien, de la misma manera acá, a nivel pulmonar. En síntesis, esta presión alveolar de oxígeno, fíjense muy bien acá, para ustedes yo creo que va a ser muy interesante que tengan presente que esa presión de oxígeno para la descarga posterior, ¿por qué no queda en 100 realmente? Porque tenemos que recordar que hay mezclas anatómicas, venas de Tebecio, venas bronquiales, seno coronario, que drenan a izquierda. Por lo tanto, hay una mezcla de sangre bien oxigenada, con pobremente oxigenada, y es lo que va a ir a circulación sistémica. Y luego la descarga de oxígeno periférica y a nivel mitocondrial, que sabemos en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, se reduce tetravalentemente a agua, el oxígeno, y de este modo podemos después sintetizar ATP en el complejo ATP sintasa, que tiene que ver con bioquímica. Por último, el coeficiente de solubilidad de los gases, no olvidar que el oxígeno tiene un bajo nivel de solubilidad, por eso su justificación de necesitar nuestro organismo una proteína como la hemoglobina para poder ser transportado. ¿Bien? El oxígeno en relación al dióxido de carbono, fíjense, el dióxido difunde 20 veces más que el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un principio de solubilidad de por medio. Entonces, aquí sí quisiéramos completar del aire atmosférico a nivel del mar una FiO2 del 21%, aquí voy a promediar ya, al 21% la FiO2, desde la humidificación del aire. Sabemos que hay una presión de vapor de agua en la ecuación de gas alveolar, que ustedes recordarán que aparece presión vapor de agua, que por consenso internacional se considera 47 milímetros de mercurio. Entonces, ese 760 la atmósfera le resto los 47 milímetros de mercurio, me queda 713. Tenemos que ir siguiendo cuánto después queda en aire alveolar. Aquí dice 104, promedio 100, puede incluso un poco menos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que descontar el espacio muerto. Y finalmente, no olvidar que esa va a ser la oferta para que podamos generar la oxihemoglobina. Breves palabras acá, pero es muy importante reforzar por qué el punto de corte de la hipoxemia respirando aire ambiental a un paciente de presión de 60 milímetros de mercurio hacia abajo, podríamos decir que está la hipoxemia como tal. Este punto de corte es básicamente porque si es trifásica, hay una meseta, hay otra meseta que aquí no se ve muy intensa en el gráfico. ¿Por qué esta zona intermedia? Porque pequeñas variaciones del eje X, que es la variable de presión de oxígeno, pueden llevar a la completa saturación o saturación ideal de la hemoglobina o a la desaturación de ella. Sabemos que una persona que desatura bajo 90% de saturación de hemoglobina, hay un riesgo importante, pero tenemos que ver que las oxigenoterapias depende del paciente, si estamos hablando de una falla respiratoria aguda o si es un retenedor crónico de CO2, donde no podemos ser tan auspiciosos en la oferta de oxígeno, dado que le podemos hacer, sin duda alguna, el efecto contrario, podemos inducir una disminución en la frecuencia respiratoria, porque sus quimiorreceptores están insensibles a CO2 y solamente son sensibles a oxígeno. Depende de la situación clínica. Eso no se olviden, la curva de saturación de hemoglobina, que es muy importante, y queríamos dejar eso. Entonces, el gradiente alveolo arterial para ir terminando y darle el pase a la doctora Alejandra. No olviden, este gradiente, si aproximadamente después de saturar la hemoglobina y de aumentar la presión de oxígeno en la hematosis, de 100 en el lado alveolar a 90 en el lado vascular, esa diferencia no debería superar los 10 milímetros de mercurio. Ese es un indicador importante desde el punto de vista clínico, ¿bien?
Entonces, si acá tenemos esa presión capilar y que hay un leve descenso, esta gradiente alveolar arterial, que es la que les quiero mencionar, no debería estar superando los 10. ¿Por qué? Porque podríamos estar hablando de alguna enfermedad, por ejemplo, un relleno alveolar en una neumonía, un relleno alveolar, por ejemplo, en una tuberculosis, etc. Cualquier zona de blanqueamiento en una placa anteroposterior de tórax podríamos estar infiriendo algún compromiso en la hematosis, finalmente. Estas mezclas, no se olviden, venas de Tevesio, venas bronquiales, seno coronario. Entonces, del aire que nosotros exhalamos en una situación, normalmente, el primer aire que exhalamos sale tal cual ingresó porque es aire que proviene del espacio muerto, de vía aérea y de zonas de ápice pulmonar. Entonces, la medida que yo voy aumentando, paso al segundo cuarto, tercer cuarto del aire expirado, partiendo de capacidad residual funcional, imagínense, va a ir decreciendo los niveles de oxígeno porque ya es aire que viene de la oferta que ejerció hematosis y se va incrementando los niveles de dióxido de carbono porque es el que proviene de la hematosis. Espero que se haya quedado esa idea como complementaria a sus conocimientos ya que poseen. Entonces se va haciendo esta cascada de oxígeno desde el ambiente atmosférico, desde el ámbito pulmonar, hasta hacer la descarga hemática y tisular, inverso con el dióxido de carbono. Breves palabras de la New England Journal Medical, una publicación científica que estrategia de ventilación, por ejemplo, en pacientes que se le hacen cambios de posición anatómica y colocan una posición de cúbito prono, hay algunos aspectos en donde se sabe, en donde puede mejorar sin incrementar sustantivamente la FiO2, evitando el estrés oxidativo pulmonar, mejoran los gases arteriales en los pacientes por cambios horarios de su posición anatómica. Y ahí hay dos indicadores, cómo estará la PAFI, la presión arterial de oxígeno partido por fracción inspirada de oxígeno, y la diferencia gradiente alveolo arterial. En honor al tiempo, no profundizamos en ello, solamente se los señalamos como aspectos interesantes que ustedes puedan profundizar. En ventilación mecánica, que es relevante, dado que por un lado está el volutrauma, atelectotrauma y el biotrauma. Cerramos con esta última. No se olviden de que los volúmenes corrientes, obviamente cercanos a los 500 ml en una persona adulta, y esos procesos en el parénquima pulmonar, la principal energía que gastamos en ventilar nuestros espacios alveolares es en vencer la elastancia pulmonar. Y por eso se construye esta histeresis, en procesos de insuflación y exuflación, donde la tensión superficial nos atrevemos a decir que si del 100% del gasto energético en trabajo mecánico respiratorio, por lo menos un 65% se gasta en el aspecto de vencer elastancias. Y de esa elastancia participa mucho la tensión superficial. Eso hemos querido compartir con ustedes con toda gratitud. Espero que haya sido de su agrado. Junto al doctor Costa. Muchísimas gracias, doctor Rivero. No sé cómo estamos en los tiempos, doctora Alejandra, si hay alguna consulta para darle el pase a usted. Doctor, ¿sí nos escucha? Ahí está. Sí. Sí, perfecto. Ok. Bien, muchísimas gracias, doctor. Chicos, no sé si tengan alguna duda, doctores. ¿Sí? Adelante, doctor. Sobre el síndrome de desproporción de ventilación, ¿eso afecta el gradiente de 0.8? La verdad que no logré escuchar bien la acústica, no logré escuchar la pregunta. Doctora Alejandra, si usted nos pudiese poner los subtítulos.
sobre el síndrome de desproporción de ventilación, ¿afecta la gradiente de 0.8 o es variable? Excelente pregunta. ¿Cuál es su nombre, estimado? Luis Alfonso. Luis Alfonso, un gusto. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, efectivamente, nosotros podemos tener situaciones de alteración de la relación BQ, básicamente con una mirada de que este trastorno BQ tienda al infinito o tienda a cero. Si les sirve un breve con una whiteboard, con esta pizarra, ¿la logran ver? Espero que les sirva el dibujo, ¿bien? No soy un muy buen dibujante, pero para que entienda la idea. Si nosotros tenemos alvéolos, comparo dos situaciones alveolares, y cada uno de estos alvéolos está siendo perfundido, ¿bien? Imaginémonos una situación en que hablábamos de que un resultado matemático, absolutamente teórico, habla de una relación Bekutten normal, promediada de 0.8, imaginémonos acá que esta persona tiene una situación de, imaginémonos un edema pulmonar agudo, ¿bien? Un edema pulmonar agudo que generó este relleno alveolar, está ocupado este espacio alveolar por algo que no es aire, y este relleno alveolar me impide que yo ventile ese espacio, por lo tanto, yo, si construyo esta relación BQ, pero sigue existiendo irrigación sanguínea, dispongo de perfusión, entonces digo, BQ, mi relación B tiende a 0, Q, entonces numerador, denominador, si de la forma más básica se la estoy tratando de plantear, aquí tiende este trastorno BQ hacia el 0. Por lo tanto, sin duda alguna, va a haber una afectación en la hematosis. Por el contrario, si yo aquí tuviese un embolismo pulmonar, imagínese que de vena safena o de vena femoral o del espacio popliteo embolizó un usuario y subió vena cava abdominal, vena cava torácica, llega a atrio derecho, ventrículo derecho, tronco pulmonar y arteria pulmonar, toma alguna de las dos vías y obstruye dinámicamente la circulación pulmonar, aquí voy a tener buena ventilación, pero no tengo irrigación adecuada. Por lo tanto, este trastorno BQ se comporta como un trastorno hacia el infinito, en donde ese aire de espacio alveolar se pasa a comportar como un fenómeno de espacio muerto derechamente. No sé, estimado, si ahí le habrá servido con esta explicación. Y si respondimos a su duda realmente. Gracias. Gracias. Sí, por nada, por favor. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Correcto. Adelante, doctor. Adelante. Sí, por favor, para que se escuche claro. Buenos días. Disculpe, ¿por qué las situaciones de estrés oxidativo, si se supone que causan daño tisular y promueven el envejecimiento de los tejidos, por qué es recomendado hacer ejercicio y a la vez el estrés oxidativo en los pulmones mejora su capacidad y la salud pulmonar? Su nombre, por favor. Muy buena su pregunta, excelente pregunta. Jaime. Estimado Jaime, muy buena pregunta. El tema de estrés oxidativo da para un semestre, pero lo que podría responderle a eso es que se conoce que el ejercicio físico regular, constante, a un VO2 adecuado, las personas entrenadas van mejorando la expresión génica de genes que codifican para proteínas antioxidantes endógenas. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, por ejemplo, catalasa, por ejemplo, glutatión peroxidasa. Esa batería enzimática mejora su performance. Entonces, una persona que se expone a más oxígeno y genere más anión superóxido, más radical hidroxilo, va a tener por el otro lado los sistemas antioxidantes adaptados a esa sobrecarga. Por lo tanto, termina siendo un efecto benéfico el ejercicio físico regular. Sin duda alguna también están en juego los antioxidantes exógenos, como el aporte de vitaminas, entre otros elementos. No sé si respondo
en breve su pregunta. Muy buenas las preguntas y de verdad se los agradecemos profundamente. Bien, que haya generado motivación en ustedes. ¿Alguien más, doctores? Por acá otra pregunta. Adelante, doctor. Vas a preguntar. Buenos días, mi pregunta es que si cómo mejora la posición del paciente, lo que mencionaba de cómo mejora la posición del paciente al momento para poder entregar oxígeno. Ah, ok. ¿Su nombre, estimado? Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Bueno, esto depende, si uno lo vamos a analizar desde una mirada básica inicial. Si yo estoy en una posición de cúbito supino, normalmente, acostado, de espaldas, la gravedad, ahí yo ya no puedo hablar en sí de que la zona 3 de West pulmonar es la base, sino que mi zona dorsal pasa a ser mi base y mi ápice pasa a ser mi zona ventral anterior. Si en esa posición estuviese todas las horas en una persona que está, por ejemplo, en una situación de hospitalización, a nivel dorsal, ¿te acuerdas cuando hablábamos del reclutamiento, de la distensibilidad vascular? Van a haber alvéolos que tienden al colapso. Entonces, se sabe que el cambio de posición anatómica, en ese ejemplo que dimos solamente prono, puede ser en otras posiciones de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Se sabe que además de mejorar las curvas diafragmáticas en la contracción de este músculo principal, que también afecta la ventilación, se sabe que al descomprimir algunos espacios alveolares, mejoran las relaciones VQ de esas posiciones. De este modo, se debe discretamente acudir en menor intensidad a elevar las FiO2, las fracciones inspiradas de oxígeno en el paciente. Por tanto, al descomprimir zonas dorsales en una persona que cambia posición prono, por ejemplo, 3 horas al día en forma intercalada, se ha visto que mejoran las oxemias y las carnias. Podría también verse en decúbito lateral, como le enseñaba recientemente. Igual la explicación tiene otros puntos de análisis más específicos, pero en honor al tiempo, eso le podría dar términos globales. Espero que le haya servido. Muchas gracias a usted. Ahora, si contáramos con camas que se puedan inclinar, por supuesto que también tendríamos ahí una mejora elevando algún segmento corporal, por si acaso, que también es un cambio de posición, en este caso de la horizontal. Doctora Alejandra, espero que, de verdad, con todo respeto, nosotros no haber atentado con el tiempo. Lo que quisimos exponer fue de la mejor forma y sucinta, pero sí con la profundidad que amerita el tema. Claro que sí. No, la verdad es que estamos muy agradecidos. Los alumnos, la verdad que están muy satisfechos con la ponencia. Yo creo que esto va para otra oportunidad también que podamos tener de colaboración. Y efectivamente, el tema de pulmón es bastante amplio y bueno, se les agradece muchísimo su aportación. Quiero un aplauso también para el doctor, por favor. Muchísimas gracias. El honor es nuestro. Junto al doctor Costa preparamos este material con mucho compromiso para ustedes por el nivel de responsabilidad que amerita. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, ¿me quedo con un grupo o damos a lo mejor otro día para sesión? Yo puedo continuar tema, puedo terminar el tema. ¿Tienen clases, jóvenes, a la siguiente hora? ¿Qué grupos tienen clase? ¿Qué
¿Qué grupo se queda contigo? Tengo grupo G. Ellos tienen clase de arte. Sí. Entonces pueden salir, chicos, los que tienen clase, se queda el grupo G con la doctora. ¿Van a seguir, Ale? Sí, nada más unos 25 media hora más por el Ana, Ale. Bien, doctor, perdón, nada más un momento para hacer cambio de grupo y quedarnos con los grupos que van a participar en la siguiente ponencia. No hay problema, doctora. Y nosotros dispuestos a participar todas las veces que usted nos invite, no tenemos ningún inconveniente, solo coordinamos el horario y tal como en esta oportunidad vemos el cómo nos distribuimos los distintos temas y más que agradecidos por la oportunidad. ¿Te gustó a ti? Sí. ¿Lo bandejé bien o no? Sí, te dejé ahí. Sí, por si acaso yo también no estoy buscando qué pasa. Doctor, vamos a dar un receso de 10 minutos aproximadamente. No sé si tengan todavía tiempo. Ningún disponible. inconveniente, doctora. Nos mantendremos ahí a la espera. Doctora Fortanel, ¿me escuchó? Sí, van a ser 5 minutos, doctor. De acuerdo, ningún problema. Del mismo tema, no. Y viste que tiene... Si le mostrábamos algo así como cualquier cosa, le mostramos. Sí. Y viste que parece de ascendencia maya, la Sí. doctora. No es como la chiquitita como la otra Alejandra. La norma Alejandra, la normita.
Lo que salió solo me llamó la atención que esto va para largo. Es que Dios que te haga tomar más. Sí, pues y además que le ponemos corazón. Sí, Le ponemos ganas. nuestras diapos son más bonitas. Le ponemos. Sí. Y viste que los cabros cuando las cuestiones son muy se levantaron tres cabros. Sí. Y ahí le llamaba la atención a algunos aspectos que se nombraron hace un poco la pasada. Sí. Sí, nos vio conectados, yo creo, allá. Nos vio como aliados. Va a ser el primer contacto de fisiología, está bueno. Súper bueno. Estoy aquí en pantallazo. Bien. Usted acuérdate que va a tener la grabación, si se está grabando todo. Esa grabación la vas a tener tú. No, y él después la comparte. Qué bueno lo que estamos haciendo. Es que estamos sembrando. Estamos echándole cemento al camino. Sí. Porque ya tiramos un brazo genético, ahora tiramos un brazo físico. Sí. Y el Eduardo tirando un brazo a bioquímica. ¿Le hicieron clase? Va a ser la próxima semana. Buena. Por eso te digo, si esto va creciendo. Nosotros fuimos la entradita, la puntita, y de ahí viene el resto. Qué bueno. Ahí van a ver. Doctora Alejandra, no sé si está mirando el chat, pero se lo voy a decir verbalmente para que lo pueda disponer si a usted le parece. Le haremos llegar, por supuesto, la grabación de esta colaboración a la brevedad y si usted estima conveniente, puede sin ningún problema compartir con sus estudiantes las diapositivas que nosotros hemos utilizado en esta presentación. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí llegan a escucharme? Sí, perfecto. Ok. Sí, claro que sí. Vamos a hacerle llegar a nuestros alumnos la presentación.
Y ahorita, de hecho, ya estamos para comenzar, doctor. Perfecto, perfecto. ¿Pueden visualizar bien la diapositiva? Perfecto, sin ningún problema. Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Dando continuidad al tema de aparato respiratorio, pues ustedes ya conocieron cómo es la difusión de los gases a través de la membrana, y esto también nos va a permitir conocer que el pulmón es un órgano dinámico que tiene en realidad una gran capacidad de extensibilidad. Entonces, como recuerdan, estos alveolos tienen tanto un surfactante como también ciertos componentes de fibras, de elastina, de colágeno, que le permiten, que le confieren esa gran capacidad pulmonar. La entrada de aire, o que se permita una entrada de aire, una difusión, una ventilación y hasta incluso la misma respiración, pues viene dada también para poderlos estudiar. Entonces, tenemos, gracias a esto, posibilidades de poder estudiar volúmenes y capacidades, que es el tema que vamos a presentar el día de hoy. Bien, entonces, como agenda para el día de hoy tenemos que explicar de dónde vienen los volúmenes y cómo se sacan las capacidades. Esto lo podemos definir gracias a un estudio que se llama la espirometría. La espirometría es un estudio sencillo que se realiza a preferentemente pacientes que estemos seleccionando en cuanto, por ejemplo, sean prequirúrgicos, o incluso pacientes con tabaquismo crónico, o cualquier paciente que tenga alguna dificultad a momento de disnea, dificultad para respirar, etcétera. Incluso sean pacientes que no puedan avanzar ciertos metros o kilómetros y se empiecen a cansar demasiado, empiecen con una disnea bastante crítica. Entonces, el estudio realmente es simple. Al paciente no se le piden indicaciones especiales más que previas 2 horas a 3 horas no esté fumando, sino que no ingiera tabaco, o bien que el paciente no esté ingiriendo alguna sustancia estimulante. Bien, entonces, para evitar cualquier alteración al momento de realizar el estudio. De la misma forma, como pueden observar en la imagen, hay ciertas indicaciones a la hora de la toma de este estudio. Por ejemplo, a nivel, lo que sería a nivel de la boca, pues hay un tubito que es donde va a estar el paciente respirando y va a tener tapada la nariz. ¿Okay? Entonces, a través del estudio se pueden medir volúmenes y capacidades. Todo el espirómetro realmente, como les digo, es una situación en donde se le piden ciertas indicaciones al paciente. El paciente está por la boquilla respirando de manera normal, con su nariz tapada para que no haya ningún flujo y que todo se dé a partir de lo que sería el esfuerzo pulmonar del propio paciente. Y además, bueno, tiene sujeto tanto sus labios que sellan la boquilla para que el paciente pueda generar su ventilación mecánica. Se le pide al paciente que esté respirando normal, que esté teniendo respiraciones de inspiración y expiración,
Y al mismo tiempo también se le puede indicar al paciente que inspire forzadamente, luego expire y al final que haga una inspiración profunda y una expiración en 1 segundo, que ahí tomamos un valor que se llama FEP, y que es la fuerza expiratoria de ese volumen en un segundo. Entonces, ¿qué tanto el paciente puede expirar en 1 segundo? También lo podemos valorar con este tipo de estudio. El resultado pues son esta gráfica que, como podemos evidenciar, vemos que tenemos el volumen de estos volúmenes de aire que pueden ingresar a nuestro pulmón y también podemos medirlo en cuanto al tiempo. Vamos a revisar las 4 volúmenes que vemos aquí graficados y también vamos a revisar las 4 capacidades pulmonares. Entonces, bueno, empezando con los volúmenes. Los volúmenes, hay un volumen normal, es decir, un volumen corriente, que es simplemente la respiración que ustedes incluso están teniendo en estos momentos, que están teniendo la clase. Bien, no se necesita ningún esfuerzo y es una respiración corriente. A eso se le llama volumen corriente y es aproximadamente de 500 mililitros. Tengan en cuenta, estos volúmenes pueden ser variables, dependen del sexo, dependen incluso de la actividad que realiza el paciente o también depende de la edad y de la constitución del paciente. Entonces depende, aproximadamente en un adulto joven es de 500 mililitros y está representada en la gráfica como estas ondas de inspiración y de expiración. Bien, es una respiración entonces normal. Si avanzamos, podemos revisar igual el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta respiración normal, uno puede inspirar y es una inspiración forzada. Ustedes ahorita están respirando de manera normal y yo les indico que metan su aire hacia los pulmones, pues van a realizar una inspiración. Eso también lo podemos valorar, se puede medir. Tiene una capacidad de 3.000 mililitros. Podemos observar en la imagen que vemos cómo se grafica, en donde el paciente tiene una respiración normal, inmediatamente cuando se le indica que inspire forzadamente, sube la gráfica hasta la máxima capacidad de 3.000 mililitros. A eso se le llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces, a partir de su volumen corriente, ¿qué tanto puedes inspirar forzadamente? Eso se refiere. El volumen de reserva respiratorio. Ahora, a partir de la respiración normal que está teniendo este paciente, ¿qué tanto puede expirar? ¿Qué volumen tenemos de expiración? Llega aproximadamente a 1.100 mililitros. En la gráfica, como pueden observar, se puede valorar a partir de esta medición, con volumen corriente, que también se puede indicar como volumen tidal, ¿sí? O tidal volume, en su nombre en inglés. Entonces, es un valor que va a partir de lo que sería el volumen corriente, que tanto el esfuerzo del paciente expira y se valora. Entonces, una expiración forzada puede llegar hasta capacidades de 1.100 mililitros de aire. Y por último, tenemos un volumen residual. Este volumen residual se da, en personas vivas, es decir, si nuestro pulmón sacara todo el aire que ingresa, entonces colapsaría. Prácticamente siempre debemos de tener aire en nuestros pulmones para que no suceda un colapso también a nivel alveolar. Entonces, en personas vivas, este volumen residual es de 1.200, es decir, ese es el volumen, pues es el aire que siempre vamos a tener contenido en el pulmón, y que si ustedes se fijan, cuando van a hacer una inspiración y luego una inspiración forzada, llega un punto en que ya no pueden sacar más aire. Bien, ese punto, ¿sí? También lo podemos valorar, que sería este volumen residual. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con alguno de estos volúmenes? Ahora bien, gracias a que ya se tienen los volúmenes, se pueden interpretar también capacidades. También se definen 4 capacidades pulmonares que deben de conocer,
Y estas capacidades no es más que la suma de los volúmenes que acabamos de ver, pero también hay que relacionarlos con la lógica, ¿de acuerdo? De acuerdo al concepto de lo que vayamos a estudiar con las capacidades. Como primera capacidad tenemos la capacidad inspiratoria. Es decir, hemos dicho que normalmente nosotros inspiramos en un volumen corriente, pero además podemos añadir una inspiración forzada. Por eso la capacidad inspiratoria es aquella que va a sumar un volumen corriente de inspiración, que es el volumen normal, ¿sí? De una respiración normal de 500 y un volumen residual inspiratorio de 3.000 mililitros. Entonces, haciendo estas sumas, tenemos el total de 3.500 mililitros como una capacidad que nosotros, traduciendo, podemos inspirar al momento de estar respirando normal y luego hacer una inspiración forzada. Podemos llegar a inspirar 3.500 mililitros de aire en total. Ahora, la capacidad residual funcional, es decir, vamos a ver que involucro está determinado por el volumen residual de expiración, que es 1.100, y el volumen residual, que es de 1.200. Un total de 2.300 mililitros de aire. Y vean, entonces, a lo que debe entender es que cuando nosotros hacemos una respiración normal, hay un residuo. Si no realizamos una expiración forzada, tenemos una reserva ahí de aire. Entonces, esas reservas de aire están dadas porque el paciente no hizo una expiración forzada y al mismo tiempo el volumen residual que siempre debería de haber en una persona viva. ¿Se entiende? Entonces, tenemos estos dos valores. Esta capacidad residual funcional llega hasta 2.300. Y la capacidad vital, si se dan cuenta, que implica varios volúmenes, 3. Entonces, ¿qué es la capacidad vital? Pues prácticamente la suma de nuestras respiraciones. Cuando se da la respiración corriente o el volumen corriente, cuando se da el volumen de respiración inspirativa y también la de la expiración. Entonces, tenemos los mismos volúmenes y es un total de 4.600 mililitros. Entonces vamos a ver al final explicar un poco cómo hay patrones, tanto obstructivos como restrictivos, que pueden disminuir o alterar estas capacidades y estos volúmenes. Entonces, de manera fisiológica y normal, nosotros tenemos estas capacidades determinadas. Y por último, la capacidad pulmonar total, es aquella donde tenemos que valorar tanto la capacidad vital más el volumen de reserva, es decir, estamos prácticamente sumando todos los volúmenes, ¿no? Que vimos los 4 anteriores más el volumen residual. Esta capacidad pulmonar es aproximadamente de 5.800 mililitros. Entonces, ahora, ya entendiendo los valores, entendiendo cómo se puede también traducir este estudio, podemos observar entonces las capacidades. Vean cómo tenemos una capacidad respiratoria y esta que involucraría qué volumen. ¿Qué volumen sería este que tenemos aquí? La inspiración es el volumen de reserva inspiratorio, más que otro volumen. Volumen corriente, ¿correcto? Ahora, ¿qué me define la capacidad vital? El volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, más que otro, el volumen de reserva expiratoria, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos aquí la capacidad residual funcional. ¿No? Determinado de aquí. ¿Cuál es esta? Exacto, el volumen de reserva expiratoria más la residual. Esto va a ser capacidad
residual funcional. ¿De acuerdo? Y ahora ya la capacidad total pulmonar, pues es la suma de, ¿cuál es este? Volumen de reserva respiratoria más volumen corriente más volumen de reserva respiratoria más su volumen residual. O sea, vean que la capacidad total del pulmón es realmente hacer una inspiración forzada y luego hacer también una expiración forzada. Eso se valora. A lo que voy es que al final podemos determinar, podemos determinar patrones, y esto es importante que ustedes se lo lleven para el área de fisiopatología, que van a revisar más adelante, porque en neumología van a revisar enfermedades como enfermedades restrictivas. Una enfermedad restrictiva, vean cómo altera el volumen residual. Es una patología, las enfermedades pulmonares obstructivas, que aumentan el volumen residual a expensas de qué? De la capacidad vital del pulmón. Y de manera normal pues, tenemos valoradas todas estas capacidades y vean cómo en las enfermedades restrictivas lo que hacen es que bajan todos los volúmenes. Bajamos una capacidad pulmonar total. Porque enfermedades obstructivas, ¿a qué nos definiríamos? A un paciente que puede inspirar, pero que no va a poder sacar todo el aire. Entonces, sí o no, se aumentaría el volumen residual. Por obvias razones, es un paciente que está inspirando, pero le cuesta poder sacar ese aire. Esto sucede en enfermedades como tipo EPOC, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. También va a preocupar la hematosis con las difusiones de gases. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las enfermedades restrictivas, ¿cómo se comportan? Pues tengan en cuenta lo básico, que es enfermedades del paciente. Va a poder expirar de manera normal, pero cuando haga una inspiración va a tener una dificultad, esa va a ser su restricción al momento de generar una inspiración. Los volúmenes bajarían porque es un pulmón que no tiene la capacidad de llenarse completamente porque está teniendo una restricción a la inspiración del paciente. ¿Se queda claro esto? Entonces, ¿No quedaba café? No, me hice una agüita. Pero por ahí, recién normal. La profe todavía. Sí, sí. Estaba recién conectado. las espirometrías podemos generar varios patrones. Las espirometrías es un estudio de ayuda diagnóstica. Pero lo orientó mucho la espirometría como una herramienta diagnóstica en patología, que no sé si la realidad en México sea semejante a la de Chile, pero en Chile también la espirometría se usa como medicina preventiva. Claro. No es solo... Sí. Una enfermedad ocupacional. Claro, exactamente, pero no sé si eso será una realidad que se ocupe en México. Sí. Maestros. Igual bien cordiales ya. A ver si se puede silenciar. Perdón, doctor, aquí estoy, sí. ¿Me escuchó? Sí, sí, maestro. Sí, maestro. ¿Cómo vamos hasta aquí? Perfecto, perfecto. ¿Alguna aportación? Sí, les comentaba aquí, conversaba con el doctor Rivero, que no conozco un poco la realidad de cómo es que opera el sistema de salud en México, pero acá en Chile la espirometría también la podemos utilizar en medicina preventiva, pensando en medicina ocupacional. Sobre todo para algunas faenas en que requieren de algún tipo de certificación para poder desempeñarse en ella. Por lo tanto, se les hace de rutina este examen, no solo pensando en el diagnóstico de una enfermedad en particular. Muy bien, doctor. Aquí en México
La verdad es que sí hace falta mucha medicina preventiva. De hecho, desde hace muchos años se está impulsando ese hecho para México y efectivamente ciertos países utilizan estos recursos como prevención para enfermedades más que para el diagnóstico de tales o como complemento diagnóstico. Aquí realmente las espirometrías las podemos incluso valorar en segundo y tercer nivel de atención. ¿Sí? Aquí sí falta esa parte de la cultura de medicina preventiva, pero bueno, ahorita que están escuchando esta práctica, doctores, anímense. La verdad que también se necesitan muchos médicos preventivos y sería bastante importante esa cultura para aquí, para el país. Sí, por supuesto, ayuda muchísimo, pero bueno, no hay que perder tampoco de vista de que fundamentalmente hay que abocarse a todo lo que tenga que ver con las alteraciones en los estados de salud, en primer lugar, y tratar de resolver eso, y bueno, después haremos los esfuerzos, por supuesto, en la parte preventiva, que sería, por supuesto, el ideal. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda en este sentido? Entonces, bueno, por mi parte, ahorita comenzamos las dudas o comentarios. Recuerden que pueden leer también de su sesión o sus capítulos 37, 38 y 39 de su libro de Guyton para lo que sería complementar con el aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Doctores, muchísimas gracias por su colaboración. No, muchas gracias a usted, doctora, por habernos dado la oportunidad, la paciencia. Sabemos que está muy sobrecargada de actividades y en la medida que nosotros le podamos apoyar, cuente con esa ayuda. Claro que sí, de igual manera, para ustedes, aquí estamos. Creo que vamos a seguir en comunicación y esperamos que se vuelva a repetir esta dinámica. Las veces que usted estime conveniente, estamos más que dispuestos. Muchísimas gracias. Un saludo y nos vemos. A ver si estamos todos por acá, chicos. Exacto. Ahí estamos. Hasta luego. Ya que no se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, un gusto haber estado con ustedes, aunque sea de manera virtual. Esperamos quizás en el 2023 poder estar de manera presencial y por supuesto ahí compartiendo y tratando de resolver todas aquellas situaciones, dudas, compartiendo experiencias que siempre nos van a ir aportando, nos van a hacer crecer. Claro que sí, maestro. Entonces, fue un placer compartir con ustedes la sesión. Y nos despedimos y ya nos volveremos a ver pronto, entonces. De acuerdo. Doctora Fortanel, si, como yo le había mencionado, si usted estima conveniente, puede compartir con los estudiantes la presentación que le hemos mandado, las diapositivas, y de igual forma, inclusive, puede compartir con ellos nuestros correos electrónicos por si ellos tuviesen alguna consulta que hacernos y estaremos más que agradados en responderles. Claro que sí, doctor. Entonces estaremos en contacto y compartiendo datos y diapositivas también. El doctor Escalona había quedado de que íbamos a hacer una encuesta, pero él en este minuto está fuera, así que no sé cómo él la va a implementar, pero en último caso se la haríamos llegar a usted, doctora, de tal forma que la pudiese aplicar para nosotros tener la retroalimentación de esta actividad. Claro que sí, claro que sí. Estaré al pendiente del correo para poder generar la encuesta. Nos despedimos. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao.